Noticiosa. Vuelven a esta sección que yo te diría que está dentro de las 5 más queridas por la gente. Hazla corta. Que nunca fue. El nombre de esta sección se le ocurrió al pollo, ¿ah? Nada más les digo. Bueno, Apelando a la capacidad de síntesis, pero... ¿te acuerdas que algo comentamos ayer de que iba a estar en nuestro país en visita oficial Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, que para hacer el comparativo es el ministro de Relaciones Exteriores, pero se llama secretario de Estado norteamericano. Recordemos que Chile, su socio comercial más importante es China. Y eso a Estados Unidos no le gusta mucho. Pero igual, bueno, se reunió con el presidente Boric, estuvo con la canciller Urrejola, en fin. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que ocurrió en el día de hoy. Y claro, hay algunos temas en los cuales se abordó. Crisis migratoria, cambio climático, que es muy importante. Y hay que decir también que, algo comentamos ayer, el presidente Boric ha tratado de alguna forma imponer cierta agenda de esta izquierda más moderna, donde el tema del cambio climático, el tema medioambiental es súper importante. No solamente ciertas banderas de la izquierda como los derechos humanos, en fin, que yo no estoy haciendo una crítica. Y el tema feminista pero el también. tema medioambiental y el tema del feminismo yo te diría que son dos de los ejes muy importantes de esta denominada izquierda más moderna. Yo lo estoy poniendo en antecedentes, digamos, sobre la mesa. La interpretación es personal. ¿Este caballero vino a cobrar el arriendo o vino a comentar algo de la política nuestra? Pues los gringos se meten harto, que dicen, no me gusta que tengáis seis amigos los chinos. ¿Y qué te metís vos si vos le dís plata a los chinos? Los chinos están endeudados hasta las masas y tu principal acreedor son los chinos. Entonces, ¿qué venís con cuentos si los gringos les encantan lecciones? Pero oiga. La economía chilena ha crecido, pero también la desigualdad. Ahora, eso es un poquito en el tono de lo que el propio presidente Boric dijo hace un par de semanas en Naciones Unidas. O sea, no cambia mucho el panorama. Y además, acuérdate que el presidente Boric igual le pegó un raspacacho a Estados Unidos en la Asamblea General de Naciones Unidas cuando habla del tema de la democracia y sobre el papel que tuvo el gobierno norteamericano en el golpe de Estado de Chile el 11 de septiembre del 73. ¿Te acuerdas que todo lo dijo? Ya desclasificado y confirmado en los archivos de la CIA. Todo esto hay que decirlo también. El secretario de Estado norteamericano es demócrata, no es republicano. Claro. Y en esa ocasión lo que pasó es que el presidente era republicano, Richard Nixon. Y con un Kissinger que era bravo. En la secretario de Estado. En la época de la Guerra Fría. Todas esas cosas hay que... Se estaban peleando en los territorios por un tema bien de geopolítica y también de cuidar el patio trasero, porque tenían el tema de los misiles en Cuba, que había sido la década del 60. Entonces, permitir que un gobierno accediera democráticamente, como fue el gobierno de Salvador Allende, un gobierno marxista, un gobierno de izquierda, con un conglomerado que lo integraba el Partido Comunista, que llegaran democráticamente al poder, los gringos no le iban a permitir, y Kissinger lo dejó reclaro. Y todas estas cosas no las inventamos, sino que se supieron tiempo después, cuando se desclasificaron un montón de documentos, que estaban incluso algunas páginas cubiertas, tachadas. Pero pasaron cosas terribles. Acuérdate que en el gobierno militar, de la dictadura, pusieron una bomba a metros de la Casa Blanca cuando le pusieron la bomba hablando a Letelier, y era un doble agente, un tipo que era Michael Townley. Ya, pues, y ese gallo era CNI y era CIA. DINA, en la época de la DINA, antes. Pero también era de la CIA. Ellos lo prepararon para poner bombas. A propósito de la muerte también de un comandante jefe del ejército, como era Carlos Prats, que su señora también fue víctima de una bomba en Buenos Aires. Ese era el nivel despedado. Lo que pasó con Bernardo Leighton en Italia y su mujer. Lo balearon en la calle. Entonces, si no era terrorismo internacional, ¿eso qué era? ¿Qué era? Bueno, ¿cachai? Yo tenía... No solamente fue una cosa interna, sino también se encargaron de ir a... Por supuesto. A perseguir enemigos políticos en el exterior. Eso es muy importante, el papel de Estados Unidos en la democracia chilena, porque yo había traído a colación, y lo habíamos hablado con el equipo, de recomendar un muy buen libro a propósito que este día miércoles es 5 de octubre de 2022. Porque el 5 de octubre del año 88 para el plebiscito también cayó día miércoles. Y 5 de octubre es una fecha muy importante en la política de nuestro país. Y yo quiero recomendar un libro, Carito. Yo sé que te dije que no, después te dije que sí, después te dije que no, y ahora de nuevo lo digo. La historia oculta del régimen militar. Ahí está. De Ascanio Cavallo, de Manuel Salazar, el Chacha, y de Óscar Sepúlveda. ¿Y por qué? Porque
como muy bien el Pollo comentaba y lo conversábamos, el papel que tuvo Estados Unidos en el golpe de Estado, pero también el papel que tuvo Estados Unidos para que se reconociera el triunfo del no. Y eso está muy bien documentado y muy bien escrito en este libro. Porque mucha gente lamentablemente solo cree que el plebiscito del 88 se ganó por la fuerza ciudadana, que fue mayoritariamente que votó por el no, por la franja televisiva y todo lo que eso significó con Patricio Bañado y todo el equipo audiovisual de publicistas y creativos que tuvo la franja del no, pero también que Estados Unidos le dijo a la dictadura militar: usted debe reconocer el triunfo de quien gane, y si gana el no, usted lo reconoce. Y al que le quedó más claro fue a Matei. Al que le quedó más claro fue a Matei. Y si no me cree, lea el libro, cómprelo, porque es bueno siempre leerlo, porque en algún minuto Estados Unidos influyó y ayudó a la derecha y a los grupos militares a derrocar al presidente Allende, pero también, tiempo después, el gobierno de Estados Unidos presionó a ese gobierno que llegó y que en algún minuto lo sintió aliado para que definitivamente cambiara el curso y las cosas se reconocieran. Para que vean nomás, esto es un ejemplo, la influencia de Estados Unidos y la influencia que ha tenido Estados Unidos en la historia política reciente chilena. Pero además, son ejemplos nomás, hay varios más. Podemos irnos la dispersa, pero además el tema de cómo Estados Unidos, en términos... después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se convierte realmente en una potencia de aquella... el imperio, pues. Claro, pero aparte de eso, de convertirse en una nación poderosísima, ellos tienen una forma de desplegar su cultura, su forma, como ellos ven la forma de vida, como tiene que ser, a través del cine. Claro. La televisión. Ellos se imponían al mundo y la moda la ponían ellos. Los jeans y todo. Entonces hay una cosa y eso alguna parte del mundo la resistió. Pero tú vayas a China, yo conozco Vietnam y conozco Corea, son súper americanos, entre comillas, en la estética, eso se ganó. Claro, es un terreno, es un triunfo. Claro, la cosa, uno cuando chico, ¿qué jugábamos? Los vaqueros. ¿Qué tiene que ver con nosotros? El Far West. Claro. ¿Verdad? El Far West. Por eso, mucha cosa como de la cultura norteamericana que se instaló en el mundo en esa época. Sí, claro. Y hoy día es distinto, porque yo creo que hoy día pasa por... el panorama no es el mismo de la Guerra Fría de ese tiempo. Pero hoy día se juegan otras economías, otros pesos pesados, y hoy día están reclamando por lo que pasa con los chinos, que están diezmando, sobre todo el Océano Pacífico, alrededor de las Galápagos y frente a las costas de Chile, que están con unos barcos sacando todo lo que pueden del mar. Son unos depredadores de aquello. Entonces, claro, entonces también los gringos ahora saltan, pero ellos también han sido los mayores depredadores, los mayores contaminantes del planeta y no tienen precisamente los papeles muy limpios para reclamarle a los otros. Y ese es el estado de situación hoy día. ¿Quién es el que se impone? Claro. ¿Quién es el que es el líder a seguir? Ahora, la guerra comercial también se ha trasladado a esto, la guerra tecnológica. Y por eso es que, bueno, Estados Unidos también viene para acá y en algún minuto con el presidente Piñera. Acuérdate, cuando fue directamente el secretario de Comercio, cuando hizo una crítica velada al gobierno chileno porque estaba el tema del 5G con China. Pero aparte de eso, si tú pensáis, ¿qué es lo que buscan? Buscan en el fondo una suerte de aliado para la hora de las votaciones también en Naciones Unidas. Por supuesto. Me estoy acordando lo que pasó con Ricardo Lagos, cuando no apoyó la invasión a Irak de parte del gobierno de George W. Bush. Le dijo, no, nosotros no... Claro, porque Chile estaba en el Consejo de Seguridad en ese minuto. No prestamos apoyo a eso. No. Y se la jugó Lagos enfrentando a Bush. Y estábamos en un incipiente tratado de libre comercio con Estados Unidos, México y Canadá. Claro, y con la posibilidad de que los gringos te castiguen y te quiten las visas o te quiten y te presionen de otra manera. Claro. Entonces fue valiente Lagos en esa época enfrentando esta situación que claramente era un acto de prepotencia. Bueno, y a propósito, el próximo lunes es la votación para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde son 3 candidatos, Venezuela, Costa Rica y Chile. Son 3 candidatos para 2 cupos. Y ahí Chile está poniendo toda la energía. Acuérdate lo que pasó con Claudio Gronsman, agente chileno por el conflicto con Bolivia, y que no se entendió por qué Chile no le dio el patrocinio y el apoyo para ser integrante del Consejo de La Haya, ¿no es verdad?, de Justicia Internacional de La Haya. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo no. Fue leído en su minuto, hubo una crítica
obviamente de la oposición e incluso de algunos sectores del socialismo democrático. ¿Por qué el presidente Boric o el gobierno no estaba apoyando eso? Bueno, porque sus energías estaban acá, en el tema de los derechos humanos. Y lo que tú dices es súper importante, porque cuando tú tienes esas instancias, Pollo, internacionales, tú tienes más poder, pues. Sí, claro. Tú obtienes mucho más poder. Claro. Y los derechos humanos, como lo decíamos recién, el feminismo, el tema medioambiental, el tema de los derechos humanos para este gobierno es muy importante y por eso se está jugando esa opción. Y por eso también suscribirse a estos tratados. No Claro. solamente tratados de asistencia bélica, o, en términos como en la OTAN u otras, sino también el término de lo que va a pasar con el TTP-11. Que se vota el martes. Claro, entonces también hay un tema ahí, quiénes son los que no han querido firmar. Tú sabes que solo Chile y Brunei han sido los únicos que no han ratificado, porque se vota en el Senado, que ya se aprobó en la Cámara el año 2019, en abril del 2019, pero además el gobierno después tiene que ratificarlo. Y ahí está toda la crítica, porque el gobierno no está de acuerdo con que se apruebe el TPP-11 por todo el tema de este conflicto que podría haber entre las partes. Y lo que está haciendo Chile es ganar tiempo, digamos, para estas cartas paralelas, para lograr ciertos acuerdos con los países integrantes del TPP-11, las side letters, pero también haciendo tiempo porque existen los tribunales ad hoc. ¿Te acuerdas los fiscales ad hoc? Bueno, el tribunal ad hoc que se crean específicamente para buscar solución de controversias puntuales. Y lo que está buscando Chile es lo que ha ofrecido la Unión Europea, que exista una corte o un tribunal permanente para buscar solución de controversia. Claro, es por ejemplo, si yo soy un tipo capital extranjero y vengo a explotar un recurso natural en Chile y empiezo a hacer lo mío, pero llega un organismo medioambiental estatal y dice, ¿sabes que eso no corresponde? Tú estás haciendo un tema aquí que no cumpliste con las normas ambientales de nuestro país. Y el tipo dice, perdón, yo estoy haciendo lo que dice el tratado de... Entonces, dice, ¿qué manda? Claro. Y esa es la disputa que se genera entre una autoridad política estatal, local y una transnacional que viene a ser... que tiene mucho poder y que tiene mucho lobby. Yo creo que aquí lo que más importante es que ir superando ya este país que es extractivo y que manda pura madera, chip, cobre. Y compramos todo más elaborado. Entonces deberíamos dar un impulso fuerte. Ahora, ojo, interesante, te diré la pausa. ¿Viste lo que pasó con el presupuesto? Boric le bajó presupuesto a relaciones exteriores, precisamente de lo que estamos hablando, pero se lo subió a ciencias. Eso y a otros estamentos que son necesarios que tengan mayor recurso. Eso es buenísimo. Es una señal. Ahora, que la inversión no solamente sea en sueldos, Sí, también. Porque que la inversión sea, digamos, que el presupuesto aumente no solo en sueldos. Claro, y porque ahora quieren pasar a la planta un montón de personajes que son del aparato estatal, que crece y crece y eso no es bueno. Ahora, también hay que decir que para robarle al sector privado cerebros y gente capacitada y preparada al sector público, tú efectivamente tienes que darle algún incentivo, para ser más no necesariamente de sueldo, pero sí por lo menos de tiempo, estabilidad también, por ejemplo, ¿no? Y para hacerlo más competitivo. Claro, ¿verdad? lógico.